Saludos, mi nombre es Víctor Muñiz y bienvenidos a ¿Por quién carajo voy a votar? En este episodio estaremos hablando sobre el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, con el joven Alexander Acevedo, estudiante de biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, y forma parte de la plancha de Roberto López en las primarias del Partido Nuevo Progresista. Sin más preámbulos, que comience la entrevista. Saludos, Alexander, ¿cómo estás? Saludos, Víctor. Estamos aquí, todo bien y muy agradecido, ¿verdad? Por poder participar de este nuevo programa y muy agradecido, ¿verdad? Y dispuesto a tener esta conversación para que todos los que nos vean puedan, ¿verdad? Ver el lado de la moneda, por decirlo así. Oh, por supuesto. La primera pregunta que te tengo es, ¿por qué la juventud tiene que ir a votar en las primarias? No importa si es PNP o popular. ¿Por qué la juventud tiene que ir a votar en las primarias y no esperar a las elecciones generales? Pues mira, es tan sencillo como que tienes el derecho al voto, a salir a votar y participar de esa primaria meses antes de una elección general que muchas veces es vista como un filtro, como lo que muchos candidatos y candidatas radican candidaturas para cierto puesto político por tal partido. Y en esa primaria donde tú puedes ir y decir entre todos ellos a quién yo quiero ver en la papeleta en noviembre. Y pues la gran mayoría de las veces si vas a apoyarlo en la primaria, lo vas a apoyar en noviembre para después verlo en ese puesto político. Pero una de las mejores maneras de verlo es que es la manera de tú influenciar, de tú decidir quiénes van a estar en noviembre. Es la manera de tú ir a donde decir, de este partido yo detesto a tal persona, tiene primaria, pues déjame ir, le voto en contra. O mira, está esta persona nueva que no tiene mucho apoyo de lo que es los líderes del partido en su distrito, en su municipio, si están corriendo por acumulación o a la gobernación, pues mira, si no tiene mucho apoyo, déjame ir a apoyarlo porque yo entiendo que sería mejor que sus contrincantes. Y es esa manera de tú ver, eh, de tú decir, yo voy a ir a apoyar, a sacar lo menos malo, a apoyar lo que yo quiero ver, a mantener lo que me gustaría seguir viendo en la legislatura, en la alcaldía, en la gobernación. Y como les digo, es un filtro. Muchas veces los mejores candidatos para la alcaldía, para el Senado por distrito, Cámara por distrito, la legislatura por acumulación, muchas veces los mejores candidatos se caen en las primarias. Y eso se puede cambiar saliendo a votar. Yo te aseguro que si en las primarias participa una mayor cantidad de personas de lo que participa usualmente, los partidos no estarían compuestos por las mismas personas de siempre. O sea, no se puede decir, esta persona es un político de carrera que lleva tantos años ahí. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, pues sigue, si la gente no sale a votar para sacarlos, para traer caras nuevas, no logran, pero muchos posibles candidatos, muchos posibles aspirantes, muchas veces ni radican candidatura porque entienden, yo voy a retar a tales personas y voy a perder la primaria. Podría ganar una general, pero pierdo la primaria. Y si la gente sale a votar en la primaria, eso también le da el ok a las personas a, a decir, pues mira, pues yo voy a aspirar en la primaria porque yo entiendo que si participa mucha gente, tengo posibilidades de salir. Que también es una manera de tú atraer mejores candidatos en futuras elecciones. Ok, ok. Y Y otra cosa que se me olvidó, un último detalle, adelante. la legislatura por acumulación. Para el que no sepa, la legislatura está compuesta por la Cámara de Representantes, Senado de Puerto Rico. El Senado tiene 27 miembros, actualmente tiene 29 de 30 por ley de minoría, hay uno que renunció, pero lo que se decía es que son 16 por distritos, cada distrito escoge 2 senadores y 11 por acumulación, que es a nivel de todo Puerto Rico. La Cámara 40 por distrito, cada distrito tiene un representante y 11 por acumulación. En noviembre, en las elecciones generales, así dispone la Constitución de Puerto Rico, tienes derecho a votar por una persona por acumulación en cada Cámara. 11 candidatos van a salir electos. Hay como 15, 14, esta vez creo que son como 16. Van a salir 11 electos, tienes derecho a votar por uno. En una primaria tienes derecho a votar por 6 candidatos. O sea que tu derecho al voto para decidir los componentes de la legislatura de Puerto Rico, pues tienes más derecho al voto en una primaria, en ese sentido, que en una general.
muy interesante, muy interesante. O sea, y explicaste más o menos cómo funcionan las elecciones generales, porque uno va a votar por el gobernante y no es solo eso, o sea, hay más. O sea, tú votas por senadores. Y no es eh, solo eso, como tú dices, esta primaria no se trata entre Juan y Pierluisi, no se trata solamente sobre eso. Todos los distritos senatoriales tienen primaria en el PNP. Ujú. Muchísimos distritos en la Cámara tienen primaria. Alrededor de 40 municipios tienen primarias para la alcaldía, que son demasiados los puestos. Yo soy precandidato a legislador municipal en Caguas, con Roberto López en la papeleta, el número 1 en la primaria. Tenemos una primaria. Entendemos que somos la mejor plancha para el municipio de Caguas y pues necesitamos primero pasar ese sedazo de la primaria para poder llegar a un general. Ok, ok. Pues la próxima pregunta que tengo es más sobre el candidato en cuestión, que es Pedro Pierluisi. ¿Por qué como joven debo votar por Pedro Pierluisi? Pedro Pierluisi es una persona que tiene una trayectoria bastante larga, tanto en el servicio público como en el servicio profesional. Fue una persona que haciendo sus estudios en Estados Unidos, ¿verdad? Tuvo que trabajar para poder pagarse sus estudios. Luego, como estudiante de Derecho, empezó a trabajar en la oficina de Baltasar Corrada de Ríos cuando era comisionado residente en Washington. Y luego de eso se gradúa de Derecho, se va al sector privado y regresa a Puerto Rico para la década principios de los 90. Ahí se involucra un poco en la política, ayudó mucho en el proceso en el comité de transición, ayudó mucho ahí, fue uno de los miembros, y luego Pedro Rosselló le pide que sea secretario de Justicia. Como secretario de Justicia en, llevó 96% las convicciones en los tribunales, aumentó en 50% los referidos al FEI, y aumentó en un 400% los casos que se atendían de las irregularidades del Contralor Electoral. Para el que no sepa, el Contralor Electoral es quien lleva, ¿verdad?, muchas cartas de lo que son los pagos y los trámites en el gobierno, y pues cuando se ven irregularidades, pues muchas veces justicia lo atiende, otras veces no, y él en 400% en ese entonces aumentó eh, esas querellas, esas denuncias. Eh, y como secretario de Justicia también fue a Washington a buscar fondos federales para participar en lo que se llamaba ¿verdad?, la guerra contra las drogas. Aumentó mucho la cantidad de fondos que la Guardia Costanera asignó a Puerto Rico. Logró que Puerto Rico lograra crear alianzas con los federales para atacar lo que es el tema del kayaking. Eh, Hizo muchas buenas cosas que normalmente un secretario de agencia está para administrar la agencia que le dan. Él como secretario de Justicia, así puedo decir, que se movió mucho en Washington. Llegó a ser presidente de la federación. Entiendo que fue presidente de la Federación de Secretarios de Justicia a nivel, a nivel estatal de Estados Unidos, que sí fue un secretario de Justicia, que en vez de administrar su departamento como normalmente se hace, hizo los acercamientos en el gobierno federal para implementar nuevas medidas. Luego de eso, en el 1900, cuando se acaba ese primer cuatrienio de Pedro Rosselló, es importante destacar que él se va. En el 1996 él deja de ser secretario de Justicia. ¿Verdad? Es importante recalcarlo porque muchos de los grandes sucesos de corrupción en la administración de Pedro Rosselló se dieron en el segundo cuatrenio, cuando ella estaba en el sector privado. Luego de eso, como comisionado residente, debo decir, ¿verdad? Todos sabemos su trayectoria, consiguió muchísimos fondos para Puerto Rico, y no solamente fondos de mantenimiento. ¿A qué me refiero? Muchos comisionados residentes van a Washington y se comportan como comisionados residentes, asegurándose que los fondos lleguen a Puerto Rico. Él no, yo puedo decir que fue un comisionado residente que se comportó como un congresista, que era activo en la política nacional de los Estados Unidos y consiguió muchos fondos, sí, para aumentar Medicare, para aumentar Medicaid, para darle mantenimiento a nuestras carreteras. Claro que sí, pero consiguió fondos para hacer otras cosas, expandir lo que son los centros 330, expandir las oportunidades de becas de nuestros estudiantes, expandir lo que era la energía renovable. O sea, muchos de los proyectos de energía renovable se dieron con fondos que vinieron desde Washington. En ese entonces, o por lo menos consiguió fondos para que se asignaran. Porque eso es otra cosa. Muchos comisionados residentes, y lo estamos viendo ahora con la comisionada residente, consiguen buena cantidad de fondos federales, pero no se utilizan. Se pierden. Y eso es bien importante porque yo entiendo que necesitamos una persona en Fortaleza que sepa cómo bregar con los fondos federales.
que sepa cómo utilizar esas herramientas que el gobierno federal pone a disposición del gobierno de Puerto Rico, porque se hicieron los trabajos, se consiguió el dinero, pero después les dicen, no, tienes que, para tú poder desembolsar el dinero, tienes que hacer tales requisitos, tienes que cumplir con tales, eh, tales requisitos, tal papeleo, y muchas veces no se logra. Y eso necesitamos una persona en Fortaleza que sepa cómo lograr que se desembolse ese dinero. Y esa es la razón principal por la cual yo le puedo decir, dentro de muchas otras, de su idea, una persona que realmente tiene 60 años, tenía una vida en la empresa privada, una carrera bastante buena, y cuando lo dejó de trabajar, ¿verdad? Cuando le dejaron la Secretaría de Estado, tomó la gobernación, que ese tema pues me imagino que lo tomaremos ahorita, y luego de eso se ha dedicado a hacer campaña, ha dejado todo lo que le podía dar la empresa privada por correr para Puerto Rico, por llevar una campaña de ideas. Pueden entrar a soyparte.com y ver todas sus ideas, bueno, no todas, pero pues porque constantemente se van añadiendo ideas, pero hasta el momento todo lo que ya lleva, todo lo que han concretizado en Arroyo Habichuela lo pueden encontrar en soyparte.com. Ok, ok. Hablaste muy bien de la trayectoria de él como servidor público, pero al mismo tiempo, después que él dejó el servicio público en 2012, no, 2016. 2016, él se convirtió en cabildero y abogado de la Junta y se convirtió en gobernador de Puerto Rico luego de la renuncia de Ricardo Rosselló, sabiendo que su juramentación podía ser inconstitucional. O sea, hizo estas cosas buenas, pero también no se le puede perdonar estas cosas malas. Sí, Todavía podemos eh, tener nuestra confianza en Pierluisi después de todo eso que ha pasado. Mira, sí, cuando él sale para el principio de la década de los 2000, él era abogado en el sector privado. Él entra a un bufete llamado O'Neill y Borges, bufete que luego abandona para correr a comisionado residente. Como una práctica común, cuando regresa, sale del servicio público en el 2016, sale del servicio público y regresa a su antiguo bufete donde él laboraba antes. Y cuando él llega, pues ya la Junta de Control Fiscal le había asignado, ¿verdad? Había cogido como cliente al bufete O'Neill y Borges. Sobre lo que es cabildero y abogado, entiendo que de la Junta solamente le rendía servicios legales. Y es importante destacar porque esto es algo que se ha querido crearle una imagen que para todo le dicen el abogado de la Junta, el abogado de la Junta, la Junta de Control Fiscal tenían un paquete, ¿verdad?, de bufetes, la gran mayoría de Estados Unidos, y muchos de esos contratos y muchos de esos bufetes rendían más servicios que lo que rendía O'Neill y Borges, y dentro de O'Neill y Borges habían varios abogados. O sea que yo no le diría el abogado de la Junta como le quieren decir, sí rindió servicios legales a la Junta de Control Fiscal, pero es que así es la abogacía. Los abogados en el sector privado tienen un cliente y tienen que defender lo que el cliente les pide. O sea, su trabajo no es ser parte de la toma de decisiones, su trabajo no es ser parte de en dónde estamos, en qué viene ahora. Su trabajo es, y era, el cliente, en este caso la Junta de Control Fiscal, necesitaba un servicio legal, probablemente que si chequea el papeleo, que si dar sugerencias legales sobre ciertos temas, y la Junta tomaba sus propias decisiones. Lo primero es que la Junta tenía un paquete de abogados, él era uno de ellos. Cuando está público, las horas que él le rindió a la Junta de Control Fiscal fueron como 50 en 2 años y medio, según una noticia que leí en Noticel hace un tiempo atrás. Y básicamente fue eso. La Junta tomaba unas decisiones y de vez en cuando pues, él rendía su servicio legal. Sobre si era cabildero, entiendo que nunca fue cabildero de la Junta, que es un problema, sí eso es un problema de percepción, porque la gente habla porque muchas veces la gente mezcla lo que es la asesoría legal, el servicio legal, con lo que es cabildeo. Muchos bufetes, a todos sus abogados los incluyen en el listado de cabildeo, por si acaso en algún momento los tienen que activar. Así que sí, cada vez que el Senado y la Cámara tienen un documento que dice tal persona es cabildero de todos estos clientes, muchas veces no son cabilderos de esa agencia, simplemente son abogados que laboran para un bufete y los inscriben como si tuvieran que elaborar. Y yo creo que sí, porque que se le puede creer que tiene credibilidad, porque en el momento que un abogado sale del cliente no tiene una responsabilidad
con ese cliente, más allá de proteger ese derecho abogado-cliente de no dar información confidencial, si se tiene que inhibirle ciertas decisiones porque se entiende que en el momento puede haber un conflicto de interés, pues en ese caso lo haría, pero sí entiendo que no podemos criminalizar, por decirlo así, la profesión de la abogacía. Simplemente, pues, el abogado hace lo que el cliente diga. Y el cliente es el que toma las decisiones, y en el momento que el abogado deja de elaborar para ese cliente, pues tiene su total derecho de tomar sus propias decisiones, y más allá si es desde el servicio público. Sobre lo de la juramentación, debemos destacar que fue un proceso bastante complicado. Ricardo Rosselló lo nombra el 31 de julio del 2019, secretario de Estado. En julio no hay una sesión ordinaria. La legislatura está en sesión ordinaria de enero a finales de junio, y luego de agosto a noviembre. Eso quiere decir que ese es el proceso donde la legislatura está activa para aprobar proyectos, aprobar nombramientos. Cuando no estamos en esos periodos, el gobernador puede hacer nombramientos en receso. Y eso es decir, la legislatura no está disponible para aprobar o rechazar el nombramiento, y esa persona automáticamente entra en lo que se llama juramento en propiedad, que es el secretario como cualquier otro, y tiene todos los poderes de la ley para rendir sus funciones. En ese momento Ricardo Rosselló lo nombra y convoca una sesión extraordinaria. Esa sesión extraordinaria, que era el 2 de agosto del 2019, se da una vista pública en la Cámara de Representantes. El Senado el día antes había decidido que no iban a atender, atender el asunto. Luego había una posibilidad que iban a tener una sesión. Tuvieron la sesión y decidieron atenderlo el lunes. La renuncia de Ricardo Rosselló era efectiva el viernes. El Senado no iba a atender este asunto hasta el viernes, y la Cámara de Representantes ese día a las 3:30 fue que tomó una decisión de que si lo iban a estar a favor, si iban a estar en contra. A las 3:30 de la tarde, 1 hora y media antes de la renuncia, es que se enteran que la Cámara aprobó el nombramiento, y lo que quedaba era 1 hora y media para que la renuncia sea efectiva, y tuvieron que ver qué era lo que decía la ley. Y tuvieron que ver la ley 7 de 1952, según enmendada, en este caso enmendada en el 2005, que decía que un secretario de Estado en propiedad podía asumir la gobernación. Y cuando vinieron a ver, eso era lo que decía la ley, que si la ley podía ser inconstitucional, pues mira, lo que pasa es que toda ley se presume válida hasta que un tribunal diga lo contrario. Y quien único puede declarar una ley inconstitucional son los tribunales. Y todo funcionario de la rama ejecutiva tiene la obligación de ejercer la ley vigente, hasta que el tribunal pues diga lo contrario, hasta que la legislatura la derogue. Y él en ese momento era secretario de Estado. Eso es un puesto de la rama ejecutiva, y pues tuvo que hacer lo que dictaba la ley, que era pues juramentar a la gobernación. Y así lo decidió el tribunal. Cuando 5 días más tarde lo relevan del cargo, el tribunal dictó que él tenía el derecho en ley de poder juramentar, y que su gobernación era legítima. O sea, que las decisiones que él había tomado como gobernador no se iban a invalidar porque su gobernación había sido legítima, ya que el Estado de Derecho en ese momento así lo dictaba, que un secretario de Estado que no había sido confirmado por ambas partes de la legislatura podía tomar posesión. Bien interesante todo lo que me había. Y de hecho, se me pasó a decir, él juramentó ese día, y ese mismo día dijo en una conferencia de prensa que él pedía un voto de ratificación del Senado, que el Senado dijera si ratificaba su nombramiento como secretario de Estado o no, y que si el Senado votaba que no, él iba a renunciar. Y eso lo dijo desde el día 1, y se mantuvo firme en esa postura. Lo que pasa es que el Senado decidió llevar el asunto al tribunal y no atenderlo ellos. Pero así fue desde el día 1. Él llegó a la gobernación y pidió que el Senado lo ratificara. Mucha gente dice que la ratificación no existe. Yo tengo entendido que en el 2012 hubo un caso que no sé si era con el Partido Popular, con el Partido Independentista, que demandaron al gobierno o a la comisión,
y luego la legislatura ratificó un voto, ratificó una decisión y el tribunal aceptó ese voto. Así que sí, el Senado podía ratificar su nombramiento si el Senado hubiese ratificado ese nombramiento, yo estoy seguro que no hubiese pasado ningún problema en los tribunales, al día de hoy fuese gobernador de Puerto Rico. Pierluisi, uno de sus planes como gobernador es traer la estadidad a Puerto Rico. Un joven que no apoya la estadidad, ¿puede votar por Pierluisi? Pues mira, sí, realmente sí, especialmente tiene que ver cuánta importancia le dan al tema de estatus versus a otras posturas. Por ejemplo, una persona que yo conozco estadistas que no necesariamente votan por estadistas, hay independentistas que te pueden votar por un popular, por un estadista, ¿verdad? Te digo, todo depende de cuánta importancia un elector le da al tema del estatus y si una persona está convencida, como yo estoy convencido que en los aspectos que no son relevantes al estatus, aún así Pedro Pierluisi es el mejor candidato de los que están en la carrera, pues deberían poder darle el voto. No tengo ninguna razón para decir que no. Lo que pasa es que sí va a haber un plebiscito, estadía sí o no, y persona que le vote que no a la estadía, pues va a tener que pensar si van a querer un gobernador que busque la estadía, ¿verdad? Esa campaña va a ir a la par. Y mucha gente, muchos estadistas, quizás van a votar por el candidato del PNP, que eso es muy importante, tengo que decirlo, tengo que reafirmarlo, porque el que es estadista tiene que salir a votar en la primaria. Porque la gran mayoría de los estadistas se van a votar que sea la estadía y van a votar por el candidato a la gobernación del PNP. Así que pues, la gente tiene que asegurarse que el candidato que esté en noviembre, los estadistas tenemos que asegurarnos que el candidato que esté en noviembre sea el mejor de los dos candidatos. Pero volviendo a tu pregunta, yo dudo que si una persona, por ejemplo, que entienda que no debería haber ningún cambio al estatus, puede votar por Pedro Pierluisi, porque en ese caso sería el mejor administrador del gobierno de Puerto Rico. La estadía no va a llegar en 2 días, es un proceso que toma tiempo. Pero también por razones diversas, yo he criticado mucho la manera en que los estadistas tratan de conseguir la estadía, los esfuerzos que hacen, y sí tengo que decir aprovechando que traje el tema, que pueden ver los planes de Pedro Pierluisi para buscar la estadidad, para hacer una buena campaña, no tan solo aquí, en Washington, que es donde la cosa se mueve, que es Washington DC siempre ha sido el problema de por qué no hay una consulta, un binding referéndum para decidir el tema del estatus, porque hay que mover la cosa en Washington y esa otra cosa, una persona que quiera ver un cambio en el estatus, un independentista por lo menos, si vota por Pedro Pierluisi, puede asegurarse que Washington mueva el tema del estatus con mayor prontitud, que algún día, como te digo, aprueben un referéndum desde Washington, ya sea una extradición o algo que sea binding. Asegurarse que Washington se mueva sobre el tema del estatus. Y sí, un independentista podría votar por Pedro Pierluisi para asegurarse que en Washington se mueva el tema del estatus, por lo menos, porque estoy seguro que es la persona más capacitada y que con los mejores planes para que Washington se mueva al respecto. Y no es solamente decirlo, es probarlo. ¿Quién es el equipo de Pedro Pierluisi? Jennifer González. Jennifer González es una comisionada residente republicana que se mueve muy bien dentro de lo que es el Partido Republicano. Y Pedro Pierluisi fue un comisionado residente demócrata que se mueve muy bien dentro de lo que son las filas demócratas en el Congreso. Y pues yo creo que nunca antes en Puerto Rico hemos tenido un equipo así, que uno esté bien sólido con un partido nacional, el otro esté bien sólido con el otro partido nacional, que puedan cada uno llevar esfuerzos con cada uno de esos bandos en el Congreso y mover un asunto. Lograr unidad en algún asunto en Washington, que la hay en el Partido Demócrata, hay fuertes personas que apoyan la estadidad, en el Partido Republicano también lo hay. Y ese tema así de mover el estatus, ese equipo yo creo que nunca antes lo hemos tenido. De hecho, la última vez que tuvimos un comisionado residente, un comisionador demócrata, un gobernador republicano, ¿verdad? Uno y uno fue Fortuño y Pierluisi, pero Pierluisi para ese entonces estaba ganando la experiencia. Ya no, él ya llega con la experiencia con los demócratas, la Jennifer lleva 4 años con la experiencia con los republicanos, y yo entiendo que sí, ese es el mejor dúo para mover el tema del estatus, y por eso cualquier persona que quizás no apoye la estadía, pero apoye otra opción, si quiere que Washington se mueva el tema del estatus, deberían votar por ese dúo.
Y hablando de votar, o sea, este programa es para la juventud. ¿Cómo Pierluisi va a ayudar a los jóvenes a echar hacia adelante, no solo en la educación, socialmente, económicamente? ¿Cómo Pierluisi piensa ayudar a la juventud? Mira, la educación, vamos a tratarla de dos temas. Está la educación pública, de lo que se conoce como la escuela superior, el elemental y programas de antes, y lo que es la vía universitaria. Sobre la educación, el Departamento de Educación, ¿verdad? La escuela pública, sí hay unos planes bastante sólidos, bastante buenos. Los primeros sería reorganizar el Departamento de Educación para eliminar gran parte de la burocracia que existe en el departamento ahora mismo, para que los fondos lleguen a las escuelas, para bajar los contratos administrativos que se dan totalmente innecesarios, porque te voy a decir un dato bastante importante que yo encontré cuando el semestre pasado, ¿verdad? Partiendo de la premisa que encontré los datos correctos. En Puerto Rico se cerraron muchas escuelas, eso todos lo sabemos en esta administración, tanto en la pasada como en esta, se han cerrado muchas escuelas, pero el presupuesto en esta administración, el presupuesto del Departamento de Educación, tengo entendido que no ha bajado. O sea, si tú tienes el mismo presupuesto, tienes menos escuelas que atender, tú pensarías que va a haber una mejoría en la oferta académica que se le da a estudiantes, los recursos que se le dan, y realmente no se ha visto. ¿Y dónde está ese dinero? Porque es como que si yo tengo menos gastos, si yo debería tener menos gastos, tengo un presupuesto igual o quizás hasta mayor, porque no estoy viendo mejoría. Y esa es una de las primeras propuestas, es quitar lo que sería toda esa burocracia, todo ese dinero que se gasta en las oficinas centrales, oficinas regionales, o sea, que no tienen nada, o sea, que no tienen un impacto directo al estudiante, ahí se gasta mucho dinero en contratos, eso se ha visto antes, y esa primera reorganización del Departamento de Educación es crucial. Lo segundo sería, eh, algo que se ha dicho es crear asuntos estudiantiles, crear una nueva división para ir asignando fondos, asignando nuevos recursos a las escuelas equitativamente. Y cuando hablo de equitativamente, hablo según necesidades. Hay escuelas que van a necesitar mejores, ¿verdad? Más recursos de una cosa, otras van a necesitar más recursos de otra, y eso es bien importante, ir transformando nuestra escuela, ir transformando la parte tecnológica de ella, eso está en sus planes. Eh, Llenar los salones con tecnología, pero no tan solo los salones de clase, sino asegurarse que los estudiantes en sus casas tengan los instrumentos tecnológicos para poder estar al día con la escuela tenga un horario extendido, que eso es otra de las propuestas, un horario extendido bastante amplio, donde se dé una oferta deportiva. Y de hecho, en los planes de Pedro Pierluisi también mencionan crear ligas deportivas en horario extendido. Pues porque, como te digo, muchos estudiantes, el acceso al deporte, el deporte en equipo, hoy en día es casi hasta un privilegio. Es muy costoso, necesitas unos padres que te apoyen diariamente, y hacer esto en un programa horario extendido, no tan solo haces ese acceso casi universal para todos estos estudiantes, les das los recursos que necesiten, y sus padres pueden tener trabajo. O sea, no, uno de los problemas de muchas casas es que muchos padres tienen que sacrificar sus trabajos porque tienen que estar a las 3 ya en el colegio, sino que darle esta oferta académica, horario extendido, para darle un tiempo de calidad, darle deportes de calidad, tutorías de calidad a estos estudiantes, mientras sus padres pueden también trabajar quizás hasta las 5 como hacen muchísimos padres, también ayudaría el núcleo familiar, les quitarían, ¿verdad?, muchos gastos a la familia, y le pueden dar, como te dije, deportes, tutorías de calidad a nuestros estudiantes. Otra cosa, él desde que empezó la pandemia, desde que empezó que cerraron las escuelas, fue el primero que dijo que tenían que usar WIPR para transmitir material de clase, para que los estudiantes desde sus casas puedan ver la televisión, puedan estar al tanto con ¿verdad? Con lo que se está dando en la clase, utilizar la radio. También son ofertas académicas que se pueden implementar para así ir bajando poco a poco estas barreras socioeconómicas de mucha gente que quizás tienen televisor pero no tienen wifi, no tienen televisor, ni wifi, ni laptops, pueden prender el radio e ir orientándose. Sí me he dado cuenta con el pasar del tiempo que está consciente que las barreras en educación no se tratan solamente de asuntos académicos, también se tratan de asuntos
económicos muchas veces fuera de la escuela y tienen muy buenos planes para pueden conseguir a detalle en, parte y otra cosa bien importante que también tiene sus planes es el mantener al tanto los recursos académicos. Mantener tanto a los a los maestros, dándoles talleres de capacitación, tanto en el tema académico como cómo deben liderar el salón, darle esos servicios de educación continua, ir siguiendo capacitando a todos los maestros para que todos darle una educación muy buena a los estudiantes. Sobre la universidad, sí ha estado claro desde el principio, cuando yo desde el principio, desde que empezó a decir que estaba considerando aspirar a la gobernación en el 2020, sí ha considerado y ha hablado fuertemente del plan que se llama Listos para el Futuro, y es buscar la manera que Puerto Rico pueda integrarse de la mejor forma posible al programa WIOAC, que es de estudiantes de 14 a 24 años con fondos federales. Se les ayuda mucho con dinero, con recursos, para que puedan seguir sus estudios y no tengan que estar trabajando en escuela superior, en la universidad no tengan que estar teniendo 2, 3 trabajos mientras estudian, como es lamentablemente el caso de muchísimos estudiantes, que muchas veces tienen que hasta acabar abandonando la universidad porque no pueden sostenerse trabajando y estudiando a la vez, que sí buscar esas maneras para ayudar a todo este estudiantado que por sus razones económicas no puedan tener la mejor educación posible o no puedan sacarle el mejor provecho, sí ayudarlo integrando a Puerto Rico en estos programas fuertes también. Y esto, me gusta mucho esta idea, no sé si has visto, ¿verdad? En las redes sociales siempre se está hablando de este chiste de que los estudiantes se gradúan y todas las empresas le piden que si 20 años de experiencia. Sí tiene un programa llamado Empleo para Crecer, que es que le asegura a todo estudiante que se gradúe un trabajo temporero, para que así que los estudiantes que se gradúen en Puerto Rico, los puertorriqueños que se acaban de graduar de universidad, que están teniendo problemas consiguiendo trabajo, puedan tener un trabajo en el gobierno. El gobierno les paga, tienen cómo sustentarse aquí en Puerto Rico, lograr, van cogiendo experiencia de trabajo. En el meantime pueden ir consiguiendo empleo de otras empresas y pueden quedarse en el gobierno, que es una muy buena manera de, de ayudar a ese estudiante que se acaba de graduar, que no tiene la pala para conseguir un trabajo bien rápido en tal empresa, a darle un tiempo en el gobierno, temporalmente, ganar la experiencia, el gobierno te va a ir ayudando a conseguir empresas, trabajo en empresas privadas, eh, ¿verdad? Es asegurarse que ese talento que se gradúa de nuestras universidades no se vaya a Estados Unidos y nunca vuelva, como pasa en muchos de los casos. Todos conocemos de gente que se han graduado de la universidad, eh, tienen problemas consiguiendo un trabajo en Puerto Rico, consiguen uno en Estados Unidos, se van temporariamente y lamentablemente nunca regresan. Pues yo creo que esta manera ayuda muy bien a todas las personas, uno, a quedarse en Puerto Rico y dos, a por lo menos conseguir ese trabajo rápido después de que se gradúan, ir cobrando, ir ganando experiencia, y eso es muy importante. También todo esto se va a trabajar porque propone crear una nueva división en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Entiendo que se llama así el departamento, una secretaria auxiliar para la juventud. Y eso sería, ¿verdad?, para administrar todos estos casos de personas que están trabajando en el gobierno, están buscando integrarse al sector privado. Muchas personas, muchos jóvenes que quieren empezar su pequeño y mediano negocio, tienen un programa llamado Capital Semilla para ir ayudándolo, ya sea con préstamos o con préstamos que se pueden perdonar, ¿verdad? Así como lo dispone la ley, o incentivos a jóvenes específicamente que quieren crear su pequeño y mediano negocio. Todos sabemos que crear un negocio no es nada fácil, toma tiempo, toma recursos, pero principalmente recursos que mucha gente no tiene. O sea, mucha gente no empieza su negocio porque no tiene con qué empezar, por decirlo así, no tiene con qué invertir esos primeros meses donde tú vas a ver las ganancias netas llegando a cero, a veces negativas. Y pues muchas personas lo hacen porque tienen dinero que les dan, ya está en su familia, personas que han ahorrado demasiado, pero la gran mayoría de nuestro talento que pueden estar en la empresa privada, ¿verdad?, siendo empresarios, creando sus pequeñas y medianas empresas,
no tienen esos recursos para empezar, para invertir esos primeros meses, y sí tiene eso consciente y quiere crear este programa llamado Capital Semilla para que esos jóvenes puedan adquirir esa primera inversión y de ahí seguirlo para adelante. Porque claro, el 70% de la economía de un país es compra, es compra y gasto, pequeños y medianos negocios, y eso es lo que tenemos que sustentar. Esta es la última pregunta que te tengo y es de las más importantes. ¿Por qué la juventud tiene que sacar su tarjeta electoral? No, o sea, ya se les pasó la fecha para votar en las primarias, pero todavía tiene tiempo para votar en las elecciones generales. Tienen hasta el 14 de septiembre. ¿Por qué los jóvenes tienen que sacar su tarjeta electoral? Pues mira, sencillo, no todo es lo mismo. Y es mucho lo que está en juego. Mucha gente no vota pues porque dicen, todos son iguales, o no les motiva ninguna de las candidaturas, ya sea la gobernación, lo que sea. Lo primero es que si tú te tienes que hacer contar, tú tienes que ser parte de ese pueblo que elige a sus gobernantes. Siempre va a haber uno mejor que otro. Si lo quieres ver así, siempre va a haber uno peor que otro. Pero las elecciones generales no se tratan meramente del gobernador o la comisaría residente. Tú tienes distritos senatoriales, distritos representativos. Los de acumulación también no lo ves tanto de fácil en la general porque solamente tienes derecho a uno. Y tienes la alcaldía. Y sí, hay alcaldes muchísimo mejores que otros, hay legisladores muchísimo mejores que otros, y tienes esa oportunidad, ¿verdad? Mientras más uno se va involucrando en la política, mientras uno más está pendiente a lo que es el día a día, tú te das cuenta que sí, hay talento en la política, siempre van a haber unas personas buenas, y tú tienes que salir a votarlos, a apoyar por ellos. O sea, a votar por ellos, apoyarlos, sacar al que no te guste, hacerte contar, realmente hacerte contar. Y la cosa no se queda sacando la tarjeta electoral. Sacar la tarjeta electoral y educarte de la mejor manera posible sobre todos los candidatos, viendo programas como tratando de hacerle un outreach a ellos, porque ahora mismo estamos hablando sobre un candidato a la gobernación en casi ningún municipio. Mira, en Puerto Rico hay 78 municipios, solamente se le presta atención a uno realmente, que es San Juan, sino trata de hacer ese outreach, llégale a los candidatos al Senado por tu distrito, llega a los candidatos a la Cámara por tu distrito, llega a los candidatos a la alcaldía, y tú vas a ver que muy probablemente vas a decir contra, quizás no me gustaba ninguno de cierto nivel o para cierto puesto, pero por lo menos estoy contento con mi selección para la gobernación, mi selección para la alcaldía, mi selección para tal persona. Y háganse contar, va a haber un referéndum, está ya sí o no en noviembre. Edúquense, tomen una decisión y participen de esa decisión. Porque debo decir, porque se critica que si eso no es, ¿verdad? No es binding, por decirlo así, no está aprobado por el gobierno federal. La Cámara de Representantes Federal, el Congreso de Estados Unidos, acaba de aprobar un proyecto de admisión de Washington, D.C. como Estado de la Unión, y Washington, D.C. en el 2016 tuvo un plebiscito que no era binding, que no era aprobado por los federales. Así que un plebiscito no está aprobado por los federales no le quita realmente nada. O sea, si el resultado es contundente, el Congreso lo va a escuchar. El Congreso lo va a escuchar. Gracias, Alexander, por participar de Por quién carajo voy a votar. Y nada, esto fue todo. Seguro. Nada, muchas gracias a ti por recibirnos, a la gente que nos ve. Si luego se puede grabar un segundo episodio, si hay más vueltas, nos mantenemos en comunicación para cualquier cosa y hablar de candidaturas, del proceso, cualquier cosa me dejan saber. Gracias, Muchas Alexander. gracias. Eso es todo en el episodio de hoy. Los invito a que me sigan en Facebook como Víctor Muñiz Rosa, en Instagram y Twitter como Víctor Muñiz PR y en YouTube como Víctor D. Muñiz Rosa, donde pueden ver este video, darle like, compartir y suscribirse al canal para ver más episodios de Por qué carajo voy a votar y alguno que otro proyecto que viene de camino. También estamos en formato podcast donde nos pueden escuchar. Estamos en Apple Podcasts, SoundCloud y Spotify. Todos los enlaces a todo lo que acabo de decir van a estar en la descripción abajo. Gracias por todo y espero verlos en la próxima.